Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hace una semana platicábamos sobre la cuestión del remordimiento y cómo puede ser un sentimiento destructivo, una emoción que puede llegar a generar mucho daño, pero también entender que cuando se entiende realmente lo que representa y cuando reconocemos realmente que las cosas a lo mejor van mal y hemos actuado mal, nos da la oportunidad de recapacitar y poder cambiar el rumbo de nuestra vida, considerando realmente lo que Dios busca para cada uno de nosotros. Y es importante entender que algunas de estas cuestiones es lo que nos puede llevar realmente a comprender mejor cómo somos y poder comprender realmente cuál es la voluntad de Dios y por qué a veces sentimos ciertas cosas que aunque pareciera que nos pueden causar mal o daño, cuando nos sentimos mal, tiene un propósito y es hacernos voltear realmente a ver a Dios y sobre todo entender que si algo está sucediendo mal, posiblemente, ¿verdad? Dios quiere hablar con nosotros, Dios quiere mostrarnos algo y necesitamos ser sensibles, ¿verdad? No es solamente darnos golpes de pecho y pensar que todo nos sale mal a nosotros, sino entender por qué está saliendo esa situación mal, por qué las cosas pueden darse de cierta forma y poder comprender realmente qué es lo que Dios busca de nosotros. Ahora, aquí la parte importante es preguntarle a Dios, creer que Dios es real para empezar, porque mucha gente dice, sí, Dios poderoso, Dios eterno, Dios, mi Dios, pero pareciera que muchas veces no creemos que Dios es real, entonces no buscamos a aquel el cual hablamos, ¿verdad? No hablamos con Él, no nos encomendamos a Él, no le creemos a Él, no le pedimos que nos hable, porque a veces pareciera algo así místico, raro, el pensar que Dios puede llegar a hablarnos, y la verdad es que eso hablaría de incredulidad para empezar, ¿no? Pero sí es importante enfocarnos en Dios, ¿por qué? Porque de lo que vamos a hablar, inclusive vamos a ver cómo cuando no buscamos a Dios, buscamos que la congregación, que el ministro o que algún hermano nos solucione las cosas. Y si esa persona se llegara a equivocar, entonces voy a estar o echándole la culpa a ese hermano, ¿verdad? O inclusive desanimándome pensando que nadie puede solucionar mi problema. Y hay ejemplos en la escritura de eso. Hay el ejemplo del joven endemoniado, en el cual dice ya que un padre con su hijo y busca que los discípulos le sanen, y los discípulos al final de cuentas no tenían el poder proviene de Dios, y es cuando llega el maestro, reprende la actitud incrédula del padre para empezar, pero también les habla a sus discípulos y le dice que es necesario, ¿verdad? En casos muy delicados, el ayuno, la oración, o sea, la cuestión de sentir esa necesidad por buscar la gracia y el favor de Dios, no estar confiando en nuestras capacidades, nuestras fuerzas, en lo que somos, o en lo que sabemos, o en lo que hemos hecho inclusive, ¿no? Entonces sí es importante que nos enfoquemos en aquel que tiene el poder, que es Dios, no el hombre, porque cuando nos enfocamos en el hombre cometemos muchos errores, y ahorita lo vamos a tratar de entender. Vamos a leer un texto en Mateo 12 versículo 7. Mateo 12 versículo 7. Dice la palabra, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿De qué nos habla aquí? Entonces hay personas que dentro de las congregaciones llegan a emitir un juicio sobre aquellas personas que no se comportan como ellos, que no hacen lo que hacen ellos, que no saben lo que saben ellos, o que juzgan demasiado las situaciones dentro de un grupo, una congregación, que se cuestionan mucho sobre lo que puede llegar a decir alguien, o no estar de acuerdo sobre las cosas que se llegan a llevar a cabo, ¿verdad? En algún lugar. Entonces, regularmente, cuando se vuelven personas incómodas, hay gente que empieza a juzgar a esa persona
Y en vez de bendecir y ayudar a esa persona, se les va cerrando la puerta. ¿Y cómo se muestra este tipo de situaciones? Por medio de la manipulación muchas veces, por medio de generar culpas. ¿Sí? Y aquí esta parte yo creo que es importante. El maestro decía, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no se trata solamente de lo que tú sepas, hagas en una congregación, sino de amar, de hacer misericordia real, de sentir una profunda necesidad de ayudar a los demás, de bendecir a otros, de poderte identificar con la necesidad que tienen los demás y no solamente de señalar o emitir un juicio, ¿verdad?, sobre lo que tú consideras acerca de otra persona. Y no está diciendo aquí la Biblia que no se haga un juicio de ciertas situaciones, y vamos a también a entender, porque se sesga mucho ese tipo de comentarios, de situaciones, en cuanto al juzgar o no juzgar. Pero sí es importante entender que no se debe de condenar a alguien sin tener realmente argumentos. Y le decía muchas veces, algo que se ocupa o que se utiliza mucho en los grupos es el generar culpa, ¿verdad? El hacer sentir mal a alguien, porque a veces sabemos por qué situaciones ha pasado, su vida pasada, ¿verdad? Lo que ha hecho mal, o lo que en su momento nos ha confesado, nos ha platicado. Por eso decía, a veces es delicado tratar ciertas situaciones cuando no hay un compromiso ético real, ¿verdad?, de amor, dentro de una congregación, entre los ministros, entre la gente que lleva una cuestión de autoridad y que demuestra realmente ser una persona que tiene profundo amor por las almas, sino que puede utilizarse la información que a veces se recibe para lastimar o herir a los demás o juzgar, ¿verdad?, de una manera incorrecta a los demás. Dentro de lo que nos enseña una página que habla sobre emociones, sentimientos de psicología, nos menciona que como emoción humana que es, la culpa y su resultante sentimiento de culpabilidad la hemos experimentado todos a lo largo de nuestras vidas, siendo una emoción que consideramos negativa, pero en definitiva nos hace sentir mal. Pero definir la culpa como algo negativo o positivo no es tan simple como identificarla a los sentimientos que puede venir parejos a ella, sino que requiere un análisis más profundo e individualizado de todos los factores que intervienen. Resulta obvio que todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, la vergüenza, la autocompasión, la mala conciencia, los remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. Vuelvo a leer esta última parte, creo que es interesante. Dice, resulta obvio que todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, a la vergüenza, a la autocompasión, la mala conciencia, los remordimientos, provocando una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí, dificultando su identificación y una superación positiva de los mismos. ¿De qué habla esto? Dice que es una emoción humana y las emociones las puso Dios, tenemos que entender eso, y tienen un propósito. La culpa, el sentirnos culpables en ciertas ocasiones no es algo dañino ni malo, pero nos hace sentir mal, por eso tratamos de evitarlo. Y a veces rechazamos el podernos sentir culpables de ciertas situaciones y tratamos de justificar ese tipo de situaciones diciendo todos hacen lo mismo, todos son iguales, es que nadie es perfecto, ¿verdad? Y cosas de esas sin entender que ese tipo de situaciones nos debería de hacer entender, según algún enfoque que inclusive estudian algunos psicólogos, que tiene una parte positiva. Cuando tú te sientes mal por algo que se hizo incorrectamente, ¿sí?, o por lo cual tú te sientes mal, la idea es el poder evitar ese tipo de conductas. No el que te sientas solamente mal, sino evitar esa conducta que te llevó a sentirte mal y que tú consideras que es algo incorrecto, que tu conciencia marca, o que lo que has aprendido conforme a la voluntad de Dios te indica que es algo incorrecto, aunque todo el mundo lo haga, aunque todos los demás lo hagan,
es una cuestión en la cual tú debes de comprometerte contigo mismo, ¿verdad? Con tu conciencia y delante de Dios para tratar de evitar. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez que suceda, por medio de esa maravillosa conciencia que Dios ha puesto en nosotros, nos va a indicar algo incorrecto en nosotros. Por eso, esta parte es importante, el poder comprender que cuando se hace algo mal o cuando se dan algunas situaciones que estuvieron mal en nosotros, claro que nos van a hacer sentir mal, nos van a hacer sentir culpables. Porque al final de cuentas, si realmente fue algún pecado, ¿verdad? Un daño, una transgresión hacia las leyes de Dios, pues claro que nos vamos a sentir mal por haber ofendido a Dios, sobre todo cuando ya lo entendemos y vamos comprendiendo que son cosas incorrectas, que dañan al prójimo y que ofenden a Dios. Pero cuando realmente estamos conscientes de ello, nos vamos a alejar de ese tipo de conductas. Cuando no lo alcanzamos a entender, solamente vamos a rechazar ese tipo de situaciones para no sentirnos mal, que es lo que la gran mayoría de las personas llega a hacer. No desea sentirse mal, ¿verdad? No deseamos sentirnos mal como un hijo, como un padre, como un hermano, como un trabajador, como lo que sea. O sea, no queremos que nos echen culpas de situaciones. Eso es algo, pareciera tan normal entre el ser humano, pero debería de ayudarnos a entender, ¿verdad? Que esa tristeza, esa vergüenza, esa autocompasión nos debería de llevar a evitar ese tipo de situaciones. No solamente vivir adictos a ese tipo de cuestiones en las cuales nos sentimos mal y sentimos que no vamos a poder ser capaces de hacer absolutamente nada. Dice mucha gente que si no te equivocas, no vas a aprender. Si no lo intentas, aunque fracases, nunca vas a lograr nada. Y es una realidad. O sea, si yo no busco realmente enfrentar a las situaciones que yo no he aprendido por medio de la palabra o con la ayuda de Dios, pues obviamente no voy a crecer ni a madurar. No voy a enfrentar situaciones que posiblemente me van a generar miedo, porque en tiempos antiguos posiblemente yo cometí un error o se hizo algo mal, ¿verdad? O fallé. Y ese lastre, esa culpa, si yo no la he soltado, como hemos comentado, por medio de los remordimientos, porque la culpa lleva al remordimiento. Y dirá, hermano, ¿por qué no nos habló antes de esto? Porque es importante primero entender la gravedad de una situación de remordimiento y el daño que puede causar. Y cuando vamos a la causa, y una de las causas es la culpa, la culpabilidad, ¿verdad? Pues vamos a tratar de entender cómo alejarnos de ello. Cómo evitar caer en una situación de remordimientos, evitando, ¿verdad?, caer en una errónea idea de lo que representa la culpa. Porque mucha gente vive en una autocompasión, ¿verdad?, dándose golpes de pecho y diciendo, no puedo, el mundo está contra mí, ¿verdad? Cada que busco a Dios, el diablo se levanta, el diablo, y todos le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Cuando realmente pues sabemos que él está mal y sabemos que él ya le falló a Dios y sabemos que él está condenado y que él ha sido vencido. Pero regularmente la gente le echa la culpa al diablo de las cuestiones que uno es responsable y uno puede dejar de hacer, ¿verdad? O empezar a hacer para dejar de sentirse mal. ¿Qué habla en cuanto a una congregación que se debe de hacer con personas que de alguna forma han cometido algún daño? Porque le decía, cuando alguien sabe que hizo algo mal, tristemente en muchos grupos lo que hacen es condenarle, ¿verdad? Apartarlo de los demás. En cuanto a veces disciplinas mal aplicadas en la congregación, que a veces no tienen que ver nada con la escritura, sino con razonamientos humanos, personales, con criterios personales, ¿verdad? Y en vez de ayudarle a una persona que está en una situación de necesidad, que tiene que reconocer su situación de necesidad, ¿verdad? Se aleja de esa situación porque le da miedo, le da vergüenza que un líder le corrija o le llame la atención o le indique que está haciendo algo incorrecto o que está fallando, cuando debería de ser lo contrario. Debería de haber la comunión y la confianza para que pudiéramos ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos,
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O sea, está hablando inclusive aún fuera de una congregación, para con todos. O sea, realmente hacer las cosas bien y buscar que las cosas se hagan bien para con todos. Tener paciencia. Algo que en nuestros días, ¿verdad?, de estrés y de afán de todos los días, pareciera que se va diluyendo. Pero dice alentar a los de poco ánimo, ¿verdad? Amonestar, o sea, tener la capacidad y la madurez para amonestar a aquellos que consideramos que no están haciendo realmente algo de bien en cuanto a sus vidas y a los demás, ¿verdad? Pero también dice que sostengamos a los débiles. No solamente está hablando de condenar a aquellos que les cuesta trabajo, ¿verdad? A aquellos que se desaniman, que tienen una situación emocional muy frágil, ¿verdad? Dice, no es para aplastarlos y estarlos condenando y culpabilizando, ¿verdad? Sino para tratar de ayudar. Imaginemos, la Biblia dice, no condenar a los inocentes. Muchos de ellos a veces siguen con cargas antiguas. Y qué fácil es para gente, ¿verdad?, que está por encima de ellos o que tiene una autoridad, de repente apachurrarlos para poderlos manipular o hacer algo, ¿verdad?, que a ellos los haga sentir peor. Por de ahí surgen no solo los criterios sectarios, sino de verdad los grupos que llegan a lastimar, a herir a mucha gente ya, sin una cuestión de conciencia real, del daño que se les está causando como almas. Muchos pierden el piso y empiezan a causar estragos dentro de las congregaciones o los grupos, ¿verdad?, y les empiezan a hacer daño porque se aprovechan del sentimiento de culpabilidad que muchos pueden llegar a traer. En vez de ayudarlos, ¿verdad?, y comportarse de una forma correcta para con todos y para ayudar. Para eso nos ha puesto Dios, para poder bendecir y ayudar a los demás. ¿Qué más dice la Escritura? Dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Misericordia quiero y no sacrificio. La ley y los profetas, ¿qué representa? Amar a los demás como a mí me gustaría que alguien me amara, me cuidara, me protegiera, me bendijera, me corrigiera, ¿verdad? Como me gustaría a mí que alguien se preocupara por mi alma y estuviera al tanto de las cuestiones de mi alma y de repente preguntar cómo estás con Dios, cómo vas, tu oración o qué has entendido de la Escritura, y no solo estar condenando, ¿verdad? Porque de repente la gente es, ¿y lees? ¿Cuánto lees? ¿Qué tanto aprendes? A ver, dime los nombres de cuánto te sabes, cuánto tú, ¿verdad? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y mucha gente a veces presume haberla leído muchísimas veces, pero sin lograr comprender el propósito por el cual Dios nos ha dejado este sagrado libro. No se vive, se lee 1000 veces, pero no se entiende y no se logra entender que si realmente aprendiéramos lo que el maestro vino a hacer, no solo a enseñar, lo vino a vivir, ¿verdad? Nuestra vida no solo sería diferente, sino que nuestro mundo realmente sería distinto. Dice aquí mismo en Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahorita vamos a ver cómo este texto sea malinterpretado y sea mal usado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿De qué habla aquí? Es una de las enseñanzas que el maestro dio y que mucha gente de alguna forma aplica, ¿verdad? Para hablar de aquellos que se la pasan señalando, pero no se entiende realmente el contexto. O sea, está hablando de ver hacia adentro, en uno mismo, de escudriñarse, de la misma manera que decía el apóstol Pablo, escudriñaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. O sea, mirad primero, veo en mí, ¿cuál es mi intención inclusive al corregir a algún hermano? ¿Cuál es mi intención inclusive al corregir a mi hijo? ¿Cuál es mi intención inclusive al corregir a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? A mi vecino, a mi hermano en la fe. ¿Cuál es la intención en mi corazón? ¿Señalar, juzgar, condenar? ¿O de verdad, considerándome a mí mismo y a mi alma,
el poder bendecir a los demás y que mi exhortación sea, ¿verdad? Un aliento, un ánimo para los demás, el poder ayudarle a otros y poder ser capaz de bendecir. Cuando no se tiene ese espíritu, ¿verdad? Solamente se señala. Si alguien era libre para juzgar y señalar a los demás, era el Maestro, era Jesús. Si alguien hubiera podido condenar realmente la situación de todo este mundo y decir, se acabó, ¿verdad? Se acabó, vamos a detener todo, ya se acabó, la gente está muy mal, el pecado está terrible, aún dentro del pueblo, porque Él vino a su pueblo, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Jerusalén decía, ¿cuántas veces he tratado de juntarte como la gallina a los pollinos y no quisiste? Y lloró y se lamentó. ¿Por qué? Porque Él venía a bendecir. Paz para los hombres de buena voluntad. Él venía a bendecir y la gente no quería recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque lo vieron muy humilde, porque lo vieron muy sencillo, porque decían, ese no puede ser nuestro Dios. Y es cuando tenemos un falso concepto de nuestro Dios. Ahora queremos verlo en un trono solamente, y que sí, en el cielo está en el trono, pero Él dice en la Biblia que se despojó para mostrarnos que no es lo más importante, sino que lo más importante era bendecir. Una de las enseñanzas más hermosas que les deja a sus discípulos fue prácticamente antes de que Él muera, cuando va, los lleva y le lava los pies. Y los demás decían, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si tú eres el jefe, tú eres el Señor, tú eres el todo. Y le decía, a eso vine yo, a servirles, no a ser servido, a enseñarles que así deben de comportarse los unos con los otros, serviros y no ser servido de los demás. O sea, tristemente, en nuestros días, las autoridades de las iglesias, ¿verdad? Los ministros, pastores, sacerdote o como quiera llamarle, ¿verdad? Son aquellos que quieren ser, que les sirvan a ellos, ¿verdad? Que ganen bien, que vivan bien, que les vaya bien, ¿verdad? Y que si a los discípulos o los congregantes les va mal o económicamente también están en una situación crítica, ¿verdad? Ni siquiera les importa enterarse de lo que está sucediendo. Entonces es importante comprender que es un cuerpo, o sea, tanto no es solo la labor de un ministro, el tratar de ver lo de toda la congregación, como tampoco es la labor de los congregantes servirle a un ministro, sino que se vuelve un cuerpo. Y tiene que ser algo en lo cual todos, según la capacidad de cada uno, podamos estar pendientes unos de otros. Y lo hemos dicho, ¿verdad?, en infinidad de veces. No es una cuestión nada más de un liderazgo o de puestos, sino de amor. De un amor fraternal que se pueda dar y que podamos entender. Por eso cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no está hablando de no juzgar en general, sino de la manera, de la forma, de cuál es la intención del corazón para estar juzgando a los demás. Dice en el capítulo 8 del libro de Juan, en una de las historias, de verdad, no solo más conmovedora, sino que muestra realmente el propósito por el cual vino Cristo. Dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado a él, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. Su juicio era para tentar al maestro, no era ni siquiera para ejercer justicia. Dice, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia,
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa parte trae muchas partes que podríamos analizar, como por ejemplo, ¿dónde está el varón que adulteró? Y tal vez más adelante podamos ver, ¿verdad? Y escudriñar por qué de repente aquellos que se dicen maestros en la ley y que generan estos juicios son tan parciales en sus juicios, ¿verdad? Solamente llevan a la mujer, la llevan no solo para cumplir la ley, sino para tentar a Jesús. O sea, realmente su juicio no era un juicio verdadero, su juicio no era por cuestión de justicia, sino era una forma de manipular la situación. Y empiezan a decir: a ver, maestro, tú juzga, ¿cuál es tu opinión de esta situación? La ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. Y cuando ellos insistían, dice que se levanta el maestro y dice: bueno, el que tenga libertad realmente, el que no tenga pecado en su vida, pues que aviente la primera piedra. Y aquí viene algo interesante. No les importó la ley. No les importó la ley, que se cumpliera la ley, porque al sentirse ellos culpables, ¿y quién los condenaba? Su propia conciencia. El maestro lo único que hizo es voltear la escena, ¿verdad? Mostrarles a ellos la situación dentro de sus propias vidas, de una forma tan sencilla, para que ellos se miraran a sí mismos. Lo que acabamos de leer. Mira la viga en tu ojo. Y cuando la gente se siente acusada, ni siquiera reprocha, no habla de la ley de Moisés, solamente se van y dejan a esta mujer sola con el maestro, y el maestro, al ver que no había nadie más, decía: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quién te condenó? Y le decía: nadie. Y el maestro le dice: yo tampoco, porque al final de cuentas no es que él haya venido a condenar, él vino a mostrarnos cómo librarnos de esa condenación. Y lo dice el mismo Jesús cuando decía, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida. Si yo no vine a condenar, sino que la palabra misma, el testimonio que Él ha dejado, es el que nos va a condenar por lo que hayamos hecho o dejado de hacer con respecto a lo que Dios nos pide. Y esa es la parte importante. ¿Quién sintió una culpa verdadera? Estos hombres. Digo, no es que la mujer no sintiera culpa, claro que estaba aterrada, la iban a lapidar, la iban a matar a pedradas. Pero al final de cuentas hizo un juicio justo. ¿Acusando a quién? Pues el único que tenía libertad, en este caso el maestro. Y ni siquiera fue una acusación señalando, solo dijo: el que esté libre de una situación de pecado, adelante, ¿no? O sea, pues claro, esa es la idea, que no haya pecado. Pero sus propias conciencias les acusaron. Entonces aquí es hacer una reflexión en cuanto a cómo nosotros también, dentro de cualquier grupo, congregación, ¿verdad? Iglesia, ¿cómo se emite un juicio? ¿Cómo puedes culpar o condenar a alguien, ¿verdad? Si no hay una situación en la cual se esté mirando por la honra de Dios y sobre todo por bendecir a los demás. Porque sea una bendición lo que tú vas a hablar con tu hermano. Porque cuando leemos Mateo 18 dice que si tu hermano pecare contra ti, ve con él estando a solas.
No es una situación que se tenga que hacer pública para destruir la imagen de alguien. Esa es la primera instancia, o sea, tratar de arreglar las cosas de forma personal. No tienen que llegar a un ministro, no tienen que llegar, ¿verdad?, al grupo de ancianos, ni nada de eso. Tiene que tratar de arreglarse de una forma discreta, viendo por el alma de esa persona. Después dice, si no te escucha, vas con 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. O sea, el maestro enseñando esto, trataba de darnos a entender la importancia de un alma, de no destruir a un alma. Ya de por sí un alma que realmente entiende que ha hecho mal, que siente culpa, se va a sentir avergonzada. Pero tiene que haber de verdad la actitud para tratar de ayudar a esa persona, porque si no te recibe quiere decir que hay algo en su corazón que le está impidiendo ver su propio mal. Y entonces tendrás que ir con alguien para tratar de razonar con tu prójimo, como dice la Escritura desde el Antiguo Testamento. Y tratar de hacerle entender que las cosas no van bien y no son así. Y que se está haciendo daño y que se va a alejar de nuestro Dios. Para eso es el juicio. Para tratar de hacerle razonar y comprender y hacerle volver al camino. Lo podemos leer en todos los profetas. La manera en la que los profetas trataban de hablarle al pueblo, ¿para qué? Para que razonaran. Sí, a veces era muy fuerte la manera, ¿por qué? Porque el pueblo estaba muy endurecido, estaba en tinieblas, estaba en una situación de dureza. Pero el maestro aún así trataba de hacerles entender, ¿verdad? Dios trataba de hacer entender a su pueblo por medio de señales, de situaciones a veces muy complicadas para comprender, porque ya el corazón estaba endurecido. Pero quien lograba entenderlo era bendecido. Era bendecido y se humillaba y buscaba el favor de Dios. Y al final siempre será la misma esencia, ¿no? Vete y no peques más. O sea, trata de entender que ya hubo un daño, ya hubo una situación, no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a caer en esa situación de culpa. Porque al final de cuentas es lo que leíamos, o sea, dentro de lo positivo de la situación de la culpa es tratar de entender que si se hizo algo mal, es evítalo. Evítalo. Aborrécelo. Hazte a un lado. Porque no es algo agradable cometer un error, una falla, un pecado, ¿verdad? Y que venga la consecuencia y la culpa y el remordimiento de lo que se hace mal y que eso te pueda destruir. Entonces sí es importante poder comprender, ¿verdad?, cómo una culpa puede hacerte mucho daño si no lo entiendes. Y cómo se puede manipular por medio de esa situación cuando no se logra entender. O sea, imagínense la escena con esa mujer donde llegan un montón de varones, pareciera que la estaban espiando, ¿verdad? Le caen en la situación del acto, no llevan al varón, pero llevan a la mujer. O sea, imagínense cómo iba esa mujer aterrada, avergonzada, intimidada, ¿verdad? Me atrevo a decir posiblemente muy arrepentida de la situación de decir, me van a matar, no debía haberlo hecho, posiblemente. De tal manera que cuando el Señor le dice, vete y no peques más, no solo era una situación de que te vaya bien, sino era también una advertencia de decirle, a la próxima posiblemente yo no voy a estar. Yo no voy a poder estar siempre para cuidarte ahorita. Y para todos los cristianos Él envió su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que también nos esté hablando y nos esté diciendo, no, ten cuidado. O sea, cuando realmente somos sensibles, y por eso dice el libro de Romanos, y lo hemos dicho muchas veces, cuando los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, es porque cuando realmente el Espíritu te habla y tú obedeces, ¿verdad? Hay una forma de cotejar que tu vida es diferente. Por medio de la vida en el Espíritu, tu vida va a ser distinta. Dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, muchas veces este tipo de situaciones se da cuando hay un pleito entre dos personas. Sean hermanos, sean amigos, sean esposos, padre e hijo. Y llega uno de los dos y te cuenta todo lo que vive el otro, ¿verdad?
o todo lo que según la apariencia vive el otro. Y obviamente tú escuchas y dices, ay, el otro ha de ser un monstruo, ¿verdad? Por todo lo que te platica. Pero sería injusto generar un juicio sin escuchar las dos partes y sobre todo sin confrontar en algún momento ambas partes. ¿Para qué? Para ver hasta dónde alguien ya está generando imaginación de esa situación porque ya no lo soporta, ¿verdad? Porque a lo mejor sí es una situación muy delicada, pero ya a veces magnificamos muchas cosas y de lo que hizo una o dos veces alguien, ¿verdad? De repente decimos, es que lo hace siempre. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Hace cuánto? 3 años. ¿Ya no lo he vuelto a hacer? No, pero siempre lo hace. Y créame, de verdad, yo lo he escuchado muchas veces. Y a veces se juzga situaciones de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hay un desacuerdo muy grande entre dos personas y se pueden estar destruyendo y haciendo mucho daño. Y ya no hay un justo juicio. Entonces, cuando toca juzgar ese tipo de casos, a veces puede ser muy cansado, porque se tienen que traer evidencias, a veces hablar con otras personas. No es algo que se resuelva a veces en una sola plática, pero es importante entender algo. Mucha gente quiere la solución así, de problemas que tienen años, y así no se solucionan las cosas. Se tiene que ir hasta el fondo y sobre todo buscar cuál es la voluntad de Dios. No juzgando según apariencias o lo que estás viendo o si se ve bien o no la persona, porque en una congregación alguien se puede ver, como dicen por ahí, ¿verdad? Muy chulos, bien bonitos, los hermanos bien vestiditos y las hermanas, ¿verdad? Bien arregladitas, pero no sabemos lo que hay detrás de ese vestido y ¿verdad? Es ese atuendo, ¿verdad? Y no sabemos realmente lo que se pueda vivir en casa. Entonces todo eso tiene mucho que ver. Entonces realmente no es tan fácil generar una situación de juicio. Y al final de cuentas no se trata solo de decir, tú eres muy malo, vete, sino cómo te ayudo. O sea, cómo te podemos ayudar. Y al final dice Primera de Pedro, capítulo 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, pues ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es tiempo de que el juicio, ¿verdad? El juzgar, el señalar, empiece hacia nosotros. Que podamos mirar primero hacia nosotros. ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Porque a veces decimos, yo soy una persona buena. Posiblemente has hecho cosas buenas, pero y lo que no has hecho bien, realmente ya lo has corregido, ya lo has arreglado, ya has platicado de ello, ya has pedido perdón, ¿verdad? Ya te has puesto a cuentas, porque al final de cuentas no solo es lo que hacemos bien, sino a veces algo que hacemos mal derriba todo lo que podamos tener de forma correcta. Entonces aquí es importante hacer el juicio hacia nosotros, hacia adentro, primero nosotros. Y una vez que veamos bien lo que hemos hecho mal nosotros y que arreglemos lo que hemos hecho mal, podamos ir y tratar de arreglar lo que otros, ¿verdad?, estén haciendo de forma incorrecta. Primero nosotros, porque sí, es verdad. Si el juicio empieza por la casa, ¿dónde va a quedar aquel que no obedece? El que no le interesa a Dios, los que viven mal. O sea, su vida no se va a arreglar, porque el juicio, ¿verdad?, una situación de sentencia, si quiere verlo así, para algo que se ha hecho mal, es para que podamos recapacitar y podamos corregir ahorita que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y no esperarnos, ¿verdad?, a que empiecen a darse cosas más graves. Si de por sí la situación que se vive, de repente ves a alguien y a los 15 días te dicen, ¿te acuerdas de fulano? Sí, ya se murió. Ya se murió. Y ve a saber si esa persona tuvo el tiempo para arreglar su vida, su situación, su alma.
porque te enfermas de repente y ya no hay oportunidad. No vuelves a ver posiblemente a aquellos a los que le hiciste daño y tienes que arreglar algo con ellos. Entonces, si no arreglas las cosas, si no buscas de verdad que las cosas sean sanas y correctas, y de verdad, la única forma de sacar el sentimiento de culpa es arreglando, no se parcha, no hay pastillas, ¿verdad? No hay una píldora, no hay un versículo que recites 10 veces o 1000 veces y te haga quitar esa culpa va a seguir ahí si hemos hecho algo mal. Lo único que quita eso es el perdón, ya sea el tratar de ver realmente si yo necesito, ¿verdad?, que alguien me perdone, o yo necesito perdonar a alguien. Porque hay muchas amistades inclusive que se han perdido por años, por tonterías, ¿verdad? Situaciones familiares que se han despedazado porque alguien me hizo, porque alguien le hizo, porque, ¿verdad? La amargura ha brincado y porque a veces el mismo resentimiento que se ha generado por todo lo que se ha hecho, ¿verdad?, no nos permite lograr ver como un alma a esa persona y no me permite ver que podría ser feliz tratando a esa persona si yo le perdonara. El dañado soy yo. Si no perdono, el dañado soy yo. Y si no me perdonan es porque yo no he, ¿verdad?, arreglado algo. Yo no he ido realmente de forma honesta a que las cosas se arreglen. Si la persona no me quiere perdonar, pero yo ya he hecho todo lo posible, de verdad en mi corazón lo he tratado de arreglar, y la finalidad ha sido arreglar la situación, restaurar mi relación con esa persona, al final de cuentas mi alma va a estar en paz porque sé que ya traté de hacer hasta lo imposible porque eso se arregle. Todo lo que está en mis manos. Y al final va a haber una preocupación genuina por esa alma, si realmente nos interesa el corazón de los demás. Pero si yo no busco paz real, no voy a buscar a Dios. Si quiero que mi alma esté en paz, voy a buscar a Dios y cuál es su voluntad. Y al final dice, pues seguid bien lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Pero ¿cómo empiezo eso? Viendo hacia adentro. ¿Cómo evito que un ministro me manipule por medio de la culpa siendo franco, siendo honesto, hablando la verdad? ¿Verdad? Hablando la verdad y arreglando lo que tenga que arreglar. O sea, hablando lo que tenga que hablar. En alguna ocasión yo recuerdo que cuando yo tenía poco tiempo de conocer al Señor, una persona me comentaba que iba a ir a hablar con el pastor de mi congregación y le iba a decir todo lo que yo había hecho, todo lo que yo era. Y la verdad es que al principio me generaba una carga emocional tan fuerte porque decía, qué vergüenza que se enteren de todo lo que he hecho, porque esa persona sabía muchas cosas de mi vida. Qué vergüenza. Y cuando iba con Dios y le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué vergüenza? Y leía en su palabra, Él me decía, bienaventurados los que sois vituperados por causa de mi nombre. ¿Y sabe qué es lo que me mostraba Dios? Me decía, qué bueno que la gente se entere de todo lo que fuiste librado, de lo que tu alma fue librada, y de todo lo que hacías, pero que por la gracia de Dios has dejado de hacer. Entonces recuerdo que la próxima vez que la persona me dijo eso, me decía, voy a ir a hablar con tu pastor, le decía, vamos, yo te hago la cita, yo te llevo. Porque me va a dar mucho gusto que no sea yo el que dé testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, sino que sea alguien más, inclusive alguien ajeno a una congregación, a un grupo, y que hable de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces después de eso me acuerdo que la persona me volteó a ver y me decía, estás loco, le decía así. Pero ya logré entender, ¿verdad? Que no debo cargar con culpas que no son mías. Que ya no son mías, las cargó Cristo en la cruz, ¿verdad? Y el Señor me hizo libre. Y el Señor me ayudó y me bendijo. Y de todo lo que hice mal y de todo eso que yo hice mal y todos los pecados y los errores que yo cometí y las cuestiones vergonzosas de mi vida, todo eso lo cargó Cristo en la cruz. Y Él me hace libre. Sin culpa. Porque Él cargó mis culpas. Pero si sigo cargando una culpa, quiere decir que algo está mal, que no estoy confiando, que no estoy dejando que Dios me hable, me muestre, me indique, me enseñe, me corrija. Porque a lo mejor hay algo que no quiero cambiar. Y eso sería muy lamentable.
muy lamentable. Pues espero que podamos hacer un análisis personal de nuestro corazón y ver qué es lo que está mal. Y podamos, con la ayuda de Dios, de verdad, si hay algo que corregir, corregirlo. Corregirlo por amor a nuestra alma, por amor a nuestra familia, por amor a la gente que está a nuestro alrededor. ¿De verdad para qué? Para que podamos ser libres, para que podamos tener paz de Dios en nuestros corazones, sobre todo para que podamos avanzar y que esa experiencia nos ayude a bendecir a alguien más. Desde mi parte sería todo el día de hoy, de verdad, un gusto poder saludar por este medio. Esperemos que la situación se pueda controlar en nuestro estado, porque es donde más irresponsabilidad y contagio se ha dado, y podamos de verdad estar congregándonos de una forma más continua y poder estarnos viendo. Pues que el Señor le bendiga, que pase una bonita tarde. Saludos a su familia, hasta luego.